The European Institute of Education for Democratic Culture de la Universidad Católica de Valencia viene a responder a la necesidad y a la realidad de fortalecer y potenciar la integración europea. Parte de la visión de los valores europeos y quiere ofrecer una plataforma, un espacio de diálogo a diferentes investigadores y profesionales europeos con la labor de potenciar el sentido de identidad y de pertenencia a la Unión. El Instituto también quiere favorecer las sinergias entre el contexto académico y la investigación y los profesionales de la educación, de tal que se podrían enriquecerse mutuamente con las aportaciones de cada uno de los ámbitos. El Instituto como tal forma parte de una red de institutos de investigación y otras instituciones europeas, paneuropeas, que pretenden potenciar el diálogo sobre las cuestiones y las prioridades marcadas por la agenda política europea. Una de las cuestiones prioritarias para el Instituto es potenciar la dimensión democrática y el diálogo mediante la investigación y la transferencia en las instituciones europeas. Otra prioridad para la institución es potenciar la inquietud de los jóvenes hacia la investigación y fortalecer su sentido de identidad europea. Se trata de acercar a escolares y a jóvenes investigadores a la realidad y a las necesidades de la Unión Europea y potenciar diálogo que puede contribuir a su desarrollo personal y profesional, haciendo hincapié en los valores europeos, en la dignidad de la persona y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el papel que tiene la educación a la hora de potenciar el sentido de pertenencia y la dignidad de la persona. Una de las prioridades educativas para la Unión Europea actualmente es la respuesta frente al fenómeno de la diversidad cultural. La OECD, en su informe TALIS del año 2019, ya identifica las carencias que manifiesta el profesorado a la hora de abordar la diversidad cultural. En el año 2018, el Consejo de Europa de los Ministros de Educación ya apelan a los sistemas educativos y solicitan respuesta para potenciar la capacidad de respuesta del profesorado en torno a la diversidad cultural del alumnado en las aulas europeas. El proyecto Educational Needs of Teachers in the EU for Inclusive Education in the Context of Diversity es un proyecto impulsado por la Joint Research Center de la Comisión Europea. Su propósito es identificar buenas prácticas innovadoras para el desarrollo y la formación de las competencias intercultural y democrática en el profesorado europeo. El proyecto consiste en un estudio en profundidad de 25 casos distribuidos en 12 países europeos que aportan una dimensión innovadora en el desarrollo de la competencia intercultural y democrática en el profesorado. Desde el enfoque del valor añadido europeo, este proyecto subraya el conjunto de los valores europeos que manifiestan y expresan la dignidad de la persona y que establecen una actitud fundamental actualmente para un profesor interculturalmente y democráticamente competente. El RFCDC, Reference Framework of Competences for Democratic Culture, es el instrumento principal del que parte el proyecto para ofrecer un modelo para el desarrollo de la competencia intercultural y democrática en el profesorado. Se trata de un marco de referencia que ha sido reconocido por la totalidad de los Estados miembros del Consejo de Europa y que está siendo implementado actualmente por diferentes Estados miembros. La iniciativa recoge el fruto de una investigación de 4 años donde se ha testado materiales y su eficacia para el desarrollo de la competencia intercultural y democrática.
Actualmente consideramos que es el marco de referencia más completo para el desarrollo de dichas competencias al contemplar 4 dimensiones fundamentales para el alcance de esas competencias. Reconoce la importancia del desarrollo de valores, al igual que actitudes, comportamientos y capacidades, y el propio ejercicio de reflexión del profesorado a la hora de poder desarrollar competencias interculturales y democráticas.